La conjura de las gallinas. No sé si alguien de mi generación ha leído, durante la infancia, las novelas de Tommaso Catanit en la edición de Salani para niños. Los libros de ediciones Salani para niños costaban, si no me equivoco, 5 liras el ejemplar. Estaban encuadernados en tela azul y tenían en la cubierta un dibujo de 2 niños con trajes bordados que leían sentados en un banco. Las novelas de Tommaso Catani eran 14 y tenían ilustraciones del pintor Carlo Chiostrit. Estas novelas podían leerse también por separado, pero constituían un ciclo único. Eran historias de gatos, perros, patos, gallinas y zorros que andaban entre la ciudad y el campo. Todos estos animales estaban dotados de palabra, pero su mundo era fundamentalmente realista. Había, sin embargo, entre ellos, cabalgado por un hada, un asno con alas. Las diversas historias se ramificaban y se relacionaban. Los distintos personajes se encontraban, se perdían y volvían a cruzarse en un diseño complicado y desordenado, y a mí aquella trama intrincada y compleja me gustaba muchísimo. En la portada se definían como novelas humorísticas. En realidad sucedía de todo y también cosas dramáticas y amargas. La primera novela de la serie era un Esiopero nel Pollaiot. Seguía la conjura de Led Gallenet. Nunca conseguí tener ni leer la colección entera. Tuve la desgracia de no conocer nunca algunos volúmenes citados al final de cada libro, como Bandolino o I girasole azzurro. Ya entonces eran inencontrables. El último volumen era La Formica Nerat. No recuerdo qué sucedía, pero debía de ser algo espantoso o muy triste, porque las palabras hormiga negra suscitan en mí todavía ahora una vibración dolorosa. Si no me equivoco, el autor no se preocupó por dar un final feliz a su larga epopeya doméstica y de gallinas, escrita en prosa toscana y ambientada entre Livorno y Florencia. Guardé durante años aquellos volúmenes en mis estanterías y como los confines entre infancia y adolescencia son a menudo confusos, me gustaban y los releía junto a las novelas de Añid Vivantet o de Anusiot, que leí a una edad precoz. Después los olvidé y terminaron no sé dónde, y cuando más tarde los busqué en mi biblioteca para dárselos a leer a mis hijos, supe que habían desaparecido de la circulación y nadie lo recordaba, y la idea de que habían acabado en el trapero me provocó melancolía. Hace poco encontré la conjura de Le Gallinet en un puesto de libros usados y me lo traje a casa. Los libros de las actuales colecciones infantiles presentan una extraña y frenética mezcla de descuido y esmero, tanto en el contenido como en las imágenes. Se nota que el editor, el pintor y el autor persiguen una idea fija, la de atraer la atención, ganar dinero, tener éxito. Este viejo volumen destila de su tela azul, de sus imágenes cuidadas, pero carentes de ostentación y de cada una de sus páginas, una total indiferencia por el dinero y el éxito. Emana una profunda calma y una profunda honestidad. No sé quién fue Tommaso Catanit. Dado que escribió 14 libros, debe de haber dedicado no poco tiempo de su vida a estas novelas para niños. Sin embargo, no se convirtió en un clásico para la infancia. Enseguida cayó en el olvido. Me resulta difícil establecer si no merecía convertirse en un clásico por sus defectos o si la suerte fue injusta con él, pues estoy ligada a él por el afecto de la memoria, esa singular clase de afecto que nos liga a las criaturas y a los paisajes de nuestra infancia. Hojeando hoy la conjura de Gallinet, extraigo la impresión de una prosa clara y sencilla que tal vez habría mejorado con una mayor sequedad y concisión. Pero este es el único juicio que me atrevo a dar de él. Era sin duda una persona dotada de una enorme fantasía, una fantasía, sin embargo, que en aquel tiempo no debía de ser nada excepcional, una fantasía que hoy en día ha desaparecido de los libros infantiles,
ha desaparecido del mundo. En realidad, hoy en día nadie pasaría tantos años de su vida dedicado a escribir para niños. En la actualidad, los libros para niños son, en los rarísimos casos en que tienen éxito, obra de escritores para adultos, que han destinado a los niños un precioso retazo de su tiempo, y en ellos se advierte cierta frugalidad, como si quien escribe estuviera atento a ofrecer solo una pequeña, estudiada y celosa parte de sí mismo. En otros casos, son obras de escritores frustrados e infelices, que soñaban con escribir para adultos y no lo han conseguido. Liberan, al escribir para niños, su vena lírica y surrealista. Esos libros parecen dirigidos a los niños, pero en realidad están secretamente dirigidos a los adultos, y en ellos se nota el fuerte olor de la vocación fallida, conservada en alcanfor y naftalina, o fermentada y agriada en el polvo de un desván. Aquellos que seriamente se proponen dirigirse a los niños, o escogen un lenguaje esquemático y racional, o abundan en una efusión de miel y de azúcar, hablando a los niños como si tuvieran delante una pequeña multitud de ingenieros, o hablándoles con muecas como a un montón de pequeños micos. El mundo que se revela es un mundo carente por completo de fantasía. Él, Tommaso Catani, no tenía tal grandes dones, pero tenía el don de una fantasía generosa, y se nota que dirigía su pensamiento a los niños de verdad. Este tipo de fantasía no era, en aquella época, nada extraordinario ni excepcional. Era algo que entonces corría por las calles, costaba poco y se podía comer cada día, como la polenta o el pan. Él, Tommaso Catani, no tenía ni planes pedagógicos ni profusión de miel, no conocía la frugalidad y desde luego no conocía los fermentos de una vocación humillada. Escribía con alegría y desorden, y con libre desconsideración, sus historias definidas como humorísticas, pero tan a menudo amargas. Nunca era cruel, era amargo. No era cruel porque en su mundo circulaba un aire claro, abierto y campestre, un aroma a polenta caliente y a pan recién salido del horno. Pero sus gatos y sus gallinas enloquecían en cada página, bebían veneno, se volvían cojos o ciegos, se tiraban desde lo alto de unas rocas. La fantasía no retrocede ante nada, no se detiene ante la idea de la muerte. Además, en aquella época no se tenía la idea de que había que ser prudente con lo que se escribía para los niños, no entristecerlos, no darles disgustos innecesarios. Esta es una idea sin duda razonable. Nosotros, de niños, hemos vertido sobre los libros ríos de lágrimas, nos hemos ahogado de tristeza. Los héroes de nuestra infancia eran perseguidos, pisoteados, víctimas de un destino cruel, de madrastras perversas, pero eran héroes. Hoy en día, en los libros destinados a la infancia, no hay héroes. Hay personajes fuertes, triunfadores, invencibles, pero héroes, aquellos que soportaban las desgracias llorando pero sin doblegarse, no hay. Se me dirá que no sirven, que la infancia hoy en día puede prescindir de ellos, que hoy se va a la luna y no hacen falta en los libros para niños ni la fantasía ni los héroes. Sin embargo, lo cierto es que con aquellos héroes que encontrábamos en los libros se establecía una relación singular, fantástica y solitaria, una costumbre de pensar y de querer en soledad las lágrimas y el coraje. Ya no existe una relación como esa, y su lugar ha quedado vacío. Hice leer la conjura de Gallinet a una de mis sobrinas pequeñas. Leyó ávidamente la mitad y después, de golpe, lo abandonó. Le parecía, me dijo, demasiado triste. Lo había dejado en un punto donde muere un gatito. Su madre enloquece de dolor y abandona la casa. Así que los gatitos restantes deambulan solos por el mundo. Nosotros, llorando, habríamos seguido con la lectura. Nada nos habría podido alejar del deseo de saber la continuación. Ella no lloró, sino que cerró el libro. Con los niños de hoy, la tristeza no tiene éxito. Los atrae la crueldad, pero huyen de la tristeza.
no están acostumbrados. Siempre se los ha mantenido al margen de ella. Huyen de la tristeza sobre todo porque les parece absurda e irracional, germinando y deslizándose sobre las aguas de la simple fantasía. En efecto, era totalmente innecesaria la muerte de aquel gatito, pero él, Tommaso Catani, daba a los niños lo que tenía y no tenía más que fantasía. Hoy nosotros, respecto a los niños, hemos descubierto la tensión, la responsabilidad, el riesgo, el temor de las consecuencias, y todo esto lo hemos pagado con la muerte de la fantasía. Hemos reflexionado sobre lo que no debemos hacer con los niños, pero aún no hemos descubierto lo que debemos darles a cambio, cómo debemos dirigirnos a ellos, qué palabras usar, y no tenemos para ofrecerles más que nuestros mundos desiertos. Octubre de 1969.